Creo que les va ahí. Ok. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Voy a hacer de manera completa. Y vamos a iniciar con la fecha del día de hoy. ¿Qué fecha es hoy? 11. Lunes 11 de octubre. Muy bien. Entonces hoy es lunes 11 de octubre y vamos a hablar de la circunferencia. Entonces, antes de hablar de... Se está viendo la pantalla, sí, ¿verdad? Ok. Antes de eso, vamos a pasar a la siguiente. Necesito que me confirmen que se esté visualizando lo que les estoy mostrando. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí. Ok. Entonces veamos esto. ¿Qué objeto es el que tenemos aquí en el campo? ¿Alguien me puede decir qué es? Una rueda. Una rueda. Uh-huh. ¿Y de qué color es la circunferencia de esa rueda? Rojo. Uh-huh. Rojo, recuerden que la circunferencia es el contorno de un círculo. Ok, entonces veamos. Tengo aquí un par de deslizadores. ¿Qué es eso de deslizadores? Los deslizadores me permiten mover mi objeto o figura. ¿Sí? Entonces veamos. Esto que está aquí es el radio. ¿Alguien puede decirme de cuánto es el radio en este momento? ¿Logran visualizarlo? 3. Muy bien. Yo aquí puedo cambiar el radio, miren, con el deslizador 3.5, 4, 4.5 y 5. Lo vamos a dejar ahí. Entonces, miren, nosotros queremos saber cuánto mide esta circunferencia, ¿sí? ¿Cuánto mide esto de color rojo? Entonces, ustedes imagínense lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como que si vamos a cortar con una tijera este punto rojo, miren, lo vamos a cortar, lo vamos a dejar fijo y después vamos a empezar a mover nuestra circunferencia. Le vamos a empezar a mover a que corra la rueda y a ver hasta dónde llegamos. ¿Sí? Entonces veamos. La voy a empezar a mover. Vamos a ver, permítanme. Ahí. Entonces lo voy a empezar a mover. Miren, ahí está fijo y empieza a moverse. Y empieza a moverse y hasta ahí llegó. Vean la longitud de esta circunferencia. ¿Alguien me puede decir cuánto mide? ¿Cuánto mide la longitud? ¿Cuánto? 31.42. 31.42. ¿Y su radio cuánto mide? ¿Cuánto mide su radio? Habíamos dicho aquí. Aquí está. 5. Muy bien. A ver, recuerden que nosotros tenemos otro elemento dentro del círculo que es 2 veces el radio. ¿Alguien me recuerda el nombre de ese elemento? Diámetro. Es el diámetro. Muy bien. Entonces, nosotros, a ver, hagamos lo siguiente. Si nosotros decimos que el radio es 5, ¿cuánto va a medir el diámetro? 10. 10. Muy bien, excelente. Entonces, veamos cuántas veces cabe el diámetro en nuestra longitud de la circunferencia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a dividir 31.42 entre el diámetro, que es 10. Entonces pueden hacerlo en su calculadora y me dicen a ver cuánto les da. ¿Cuánto les da? A ver. Wilson y Javes, sus cámaras, por favor. 3.14. 3.14 les da. Muy bien. Entonces, Sí. hagamos memoria. Ese 3.14 lo conozco de algún lado. ¿O se me hace familiar? De pi. Pi.
Muy bien. Entonces, ¿cómo obtuve pi yo en este círculo? En esta. ¿Cómo lo obtuve? ¿Alguien me puede decir cómo fue que obtuve ese 3.14? A ver, ¿qué fue lo que hicimos anteriormente? Nosotros medimos nuestra circunferencia, miren, nuestra longitud de la circunferencia, y la dividimos entre el diámetro, ¿cierto? Vamos a ver. Usted me puede decir, teacher, pero si cambia el radio, va a cambiar el diámetro y puede cambiar todo. Pero ¿qué sucede? Miren lo que le sucede a la rueda. Si yo cambio el radio, miren lo que le pasa a nuestra rueda. ¿Qué pasa? Se hace más pequeña, ¿cierto? Miren, el radio lo hago más pequeño, la rueda se hace más pequeña. Si la rueda se hace más pequeña, ¿qué significa? Que la longitud de su circunferencia también se va a hacer más pequeña, ¿cierto? Entonces, miren, voy moviendo el radio. Ahí, hagámoslo de esta manera. Entonces, ya sabemos que la longitud de la circunferencia es de 18.85. Y yo lo voy a dividir entre el diámetro. ¿Cuánto mide el diámetro? Sabiendo que el radio es 3. A ver. ¿Cuánto? Ajá, 6. Entonces, ¿cuánto es 18.85 entre 6? Sí. Sería aproximadamente 3.14, ¿verdad? Entonces, voy a pasar a mi pizarra, a esta pizarra. ¿Se ve bien aquí? Vamos a ver. Para obtener pi, voy a utilizar el símbolo de pi. Aquí. Para obtener pi, nosotros vamos a decir que dividimos. ¿Qué vamos a dividir? ¿Qué es lo que dividimos anteriormente? Vean. ¿Qué cosa, Josué, que no lo escuché? El radio y el diámetro. El radio y el diámetro. ¿Seguro que es eso lo que vamos a dividir? No. Diferencia entre. El diámetro y la longitud. Ok, entonces vamos, el diámetro y la longitud. Ajá. Muy bien, entonces sería que dividimos la longitud de la circunferencia. Vamos a ver. Longitud de la circunferencia entre el diámetro, ¿cierto? Matemáticamente, o expresado en fórmula, nos quedaría de la siguiente forma, que pi es igual a la longitud de la circunferencia. Miren, lo vamos a abreviar como LC. Aquí voy a escribir entre paréntesis qué significa LC. Miren, entre el diámetro. Y el diámetro, pues solamente le voy a poner D. Ahí. Vamos a ver. Entonces, D entre LC. Ok, hasta aquí está todo bien, ¿verdad? ¿Sí? Pero recuerden algo, que el diámetro, no siempre nos dan el diámetro, pero nos dan otro elemento. ¿A qué es igual el diámetro? A ver. 2 veces el radio. Ajá, muy bien. Es igual a 2 veces el radio. 2 veces el radio. Entonces yo voy a sustituir y voy a decir que pi, miren, que pi es igual a la longitud de la circunferencia. Vamos a ver, a la longitud de la circunferencia entre el diámetro. Pero yo ya sé que el diámetro es 2 veces R, 2 veces el radio. Ahí. 2 veces R. Entonces, yo aquí ya conozco cuánto vale pi. ¿Alguien me puede decir cuánto vale pi? A ver, ¿cuánto vale pi? 3.14. 3.14. Entonces, imagínense lo siguiente. Me dan a mí el radio de una circunferencia y me piden encontrar la longitud de la circunferencia. Ya me dan el radio. Pues yo ya conozco el valor de pi. ¿Qué es lo que tengo que hacer? De esta fórmula, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver, Paolo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo yo
que ya me dan el radio, ¿sí? Y me piden la longitud de la circunferencia, pero yo ya sé cuánto vale el valor de pi. Entonces, ¿qué voy a hacer? Despejar para la longitud. A despejar para la longitud de la circunferencia. ¿Cómo me quedaría despejada, Paolo? ¿O alguien más? ¿Cómo me quedaría la longitud de la circunferencia? Ya una vez despejada. Veamos que está siendo dividida entre 2 veces R y tiene que pasar al otro lado con operación opuesta. Entonces, si está dividiendo, ¿cómo? Ajá. Va a pasar a multiplicar. Va a pasar a multiplicar. Muy bien, entonces me quedaría como 2 veces R por pi. Y esto que está aquí es la fórmula que yo andaba buscando. O la que me va a ayudar a mí a encontrar todos los problemas que vamos a empezar a resolver. Aquí. Miren. Esta, la longitud de la circunferencia es igual a 2 veces el radio por pi. Yo ya sé cuánto vale pi, que es 3.14. Ya vimos de dónde se obtuvo ese 2.14. Ok, hasta el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿No? Ok, entonces voy a pegar esto en mi otra pizarra. Aquí. Vamos a ver. Ahí. Y vamos a escribir lo siguiente. Y vamos a decir que la longitud o el perímetro de la circunferencia corresponde a la medida de su contorno. Ok, entonces, cuando estemos hablando de la medida de la longitud de la circunferencia o perímetro de una circunferencia, ya sabemos que es lo mismo. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Y vamos a decir que calcule. Voy a pasar a la otra pizarra mejor. Aquí. Entonces vamos a decir ok, esos que tienen apagadas las cámaras, hoy, enciéndolas por favor. Y vamos a decir que calcule la longitud de la circunferencia cuyo radio mide 2.5. .5 centímetros. Muy bien. Entonces, aquí nos dan el radio. ¿Sí? Con este radio y con esta fórmula anterior, yo voy a encontrar la longitud de la circunferencia. Solución. A ver, intenten resolverlo y me dan la respuesta. Recuerden que en este momento pueden utilizar calculadora. Si la creen necesaria. Si no, pues pueden hacer el cálculo mental. Vamos a extraer los datos. Datos. La longitud de la circunferencia es la que nosotros andamos buscando, que es la que desconocemos. Sabemos que el radio es de 2.5, porque nos los está dando el problema. ¿Sí? Y pi, pues a pi ya lo conocemos, que aproximadamente es, lo vamos a cerrar en 3.14. Ok, entonces aquí simplemente sustituimos y vamos a decir que la longitud de la circunferencia es igual, miren, a 2 veces R por pi. 2, miren, este 2 es de la fórmula. R, lo escribo entre paréntesis, que es 2.5 por pi, que en este caso pi es 3.14. Dígame. Disculpe que estoy entrando y saliendo, pero es que aquí en mi barrio está hablando bastante la luz. No se preocupe.
Ahí después mire el video. Entonces, 2.5 por 2 es igual a 5 por 3.14. 8.78. ¿Cuánto? 8.78. 8.78. ¿Así está bien, Carlos? Ahorita rectifico. ¿Los demás? ¿Está todo bien hasta ahí? 15.7. 15.7. Sí. 15.7. Muy bien. Entonces, 15.7 ¿qué? Manzana, pera. Recuerden que aquí ya nos dan las unidades. Entonces, ¿en qué unidades estamos trabajando? A ver, centímetros. Y como es perímetro, pues solamente son centímetros. No son área, perdón. Y esto es todo para calcular esta parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Profe, ¿Me escucho? Profe, entre tarde porque aquí se fue la luz. perdón que entre tarde, que se fue la luz acá. Sí me fijé que están entrando tarde, no se preocupen. Bueno, de igual forma, estoy grabando esta clase, voy a estar grabándolas porque necesito el contenido. Entonces después pueden verla. Al principio, Angeli, creo que me habló Cristian, ¿cierto? No me equivoco. Sí, Ok. Entonces, esta es la parte. Necesito que por favor se me ubiquen en la página 205. Página 205. Y hay que resolver esos ejercicios que están ahí. El numeral 1, 2 y el 3. Ojo, el tercero hay que hacer una interpretación de lo que se pide. Pero el procedimiento y la fórmula es la misma, no cambia. Entonces, por favor, vayan trabajando en ellos. A continuar. Entonces, veamos el siguiente ejercicio. Por favor, presten atención a este aquí. Luego continúan. Bien. Voy a volver a compartirles pantalla. Ok. ¿Alguien de ustedes me puede ayudar a leer el ejercicio, por favor? Es el mismo que está en el numeral 3, inciso A. A ver. Wilson, ¿me puede ayudar, Wilson? Bueno, profe, un ferrocarril une dos ciudades mediante una ruta de 37 kilómetros de distancia aproximadamente. Si el diámetro cada una de las ruedas del ferrocarril mide 85 centímetros, ¿cuál es la longitud de cada rueda? ¿Cuántas vueltas da la rueda en ese? Ok. Veamos que aquí nos plantean un problema, nos dan ciertos datos y al mismo tiempo nos hacen dos preguntas. Recuerden que cuando nos hacen preguntas, siempre tenemos que responder a dichas preguntas. A ver, dice que un ferrocarril une dos ciudades cualquiera, ciudad A y B. Que la distancia entre la ciudad A y B es de 77 kilómetros. Ojo, estamos con kilómetros. ¿Sí? Aproximadamente. Si el diámetro de cada una de las ruedas del ferrocarril mide 85 centímetros. ¿Sí? Eso es lo que mide el diámetro. Y nos pregunta, ¿cuál es la longitud de cada rueda? Primera pregunta. Y la segunda, ¿cuántas vueltas va a dar una rueda en ese trayecto? Este problema es bastante tradicional. Se puede calcular con un automóvil, con una bicicleta, etc. ¿Sí? Con algún tipo de automóvil que tenga ruedas.
Ok, entonces, sabiendo esto, vamos a regresar a nuestro problema aquí. Veamos que aquí nosotros tenemos una rueda, ¿cierto? Supongamos que esta es la rueda del tren. Entonces, se va a considerar una vuelta cuando toda la longitud de su circunferencia haya hecho contacto con el piso, ¿cierto? Entonces, veamos que la segunda pregunta nos dice, ¿cuántas vueltas da la rueda en ese trayecto? ¿En cuál trayecto? ¿Cuál trayecto creen ustedes que se refiere? Vean el problema. ¿En qué trayecto creen ustedes que se refiere? Unos 77 kilómetros. Muy bien, en los 77 kilómetros. Entonces, vamos a empezar a resolver este problema. Van a ver que está bastante sencillo. Solución. Primero vamos a extraer algunos de los datos que nos da el problema. Nos dice que hay una distancia, ¿sí? De 77 kilómetros. ¿Okay? Pero eso no lo vamos a ocupar ahorita, o por los momentos. Me dice que el diámetro, ojo, que el diámetro es de 85, ¿sí? 85 centímetros. ¿Sí? Y la primera pregunta, ¿cuál es la longitud de la rueda? Entonces, la longitud de la circunferencia, o en este caso, de la rueda. Ok, eso es lo que nosotros andamos investigando, respondiendo a la primera pregunta. Entonces, ya tenemos el diámetro y tenemos la longitud de la circunferencia. Recordemos la fórmula, que la longitud de la circunferencia es igual a 2 veces R por pi. ¿Cierto? Corríjanme si estoy equivocado, ¿verdad? Por pi. Aquí no puse el por. Ahí, por pi. Pero yo ya sé que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Y como ya me dan el diámetro, pues simplemente sustituyo. La longitud de la circunferencia es igual a 2 veces R, pero ya sé que 2 veces R es igual al diámetro. Y me dicen que el diámetro es igual a 85, pues sustituyo. 85 por pi. ¿Cuánto es 85 por pi? A ver, Carlos. 85 por pi. ¿Cuánto es? Ahorita le digo. Es 266.9. 266.9. Punto 9. Sí. ¿Punto 9 qué? Manzanas. Serían centímetros, ¿verdad? Ok, entonces serían 200.66. Ya con esto podemos responder a la primera pregunta. Que la pregunta nos dice que ¿cuál es la longitud de cada rueda? Entonces, diríamos que, respuesta, los puntos, la longitud $266, miren, 0.9 centímetros. Muy bien. Ya respondimos a la primera pregunta, pero nos preguntan también que ¿cuántas vueltas da una rueda en ese trayecto? A ver, ¿cuál es el trayecto que hay que tomar en cuenta? ¿Me habían dicho anteriormente cuál es? 77 kilómetros. Ajá. 77 kilómetros. Ojo, pero vean lo siguiente. Aquí tenemos kilómetros y la longitud de cada rueda lo tenemos en centímetros. Entonces, de ciencias naturales, deberían de recordar que para poder operar deben de tener las mismas unidades de medida. Entonces, estos kilómetros nosotros los podemos convertir a centímetros. ¿Cierto? Pero antes de ser convertidos a centímetros, deberíamos de convertirlos a metros. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. En 77 kilómetros, ¿cuántos metros hay? 77.000. 77.000. ¿Cómo obtuvo ese 77.000? Ah, porque cada kilómetro tiene 1000 metros. Ajá, muy bien. Entonces vamos a decir que en 77 kilómetros hay 77.000
Metros. Ok. Pero esos metros los vamos a tener que convertir a centímetros. ¿Cierto? Porque queremos llevarlo a la parte de centímetros. Entonces, vamos a ver. En 77,000 metros. ¿Cuántos kilómetros hay? Perdón, ¿cuántos centímetros hay? A ver, 7.700.000. 7,700,000. En un metro, ¿cuántos centímetros hay? 100 centímetros. 100 centímetros. Y si multiplicamos esos 100 por 77,000, ¿cuánto obtenemos? 7 millones. 7.700.000. Ajá, 7 millones, miren, 700,000. ¿Así está bien? ¿Sí? Ok, entonces ya sabemos que en 77 kilómetros hay 7,700,000 centímetros. Ok, entonces yo quiero saber cuántas vueltas voy a dar. ¿Qué operación voy a hacer? A ver. ¿Qué operación voy a hacer? Yo quiero saber cuántas vueltas va a dar cada rueda en esta longitud, en esta trayectoria. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Dividirlo. Dividirlo. ¿Qué voy a dividir? 7 millones Ajá. de centímetros. 7,700,000. La longitud de cada rueda. Ajá. Entre la longitud de cada circunferencia. Ahí. Entre 266. Me ayudan a hacerlo en la calculadora a ver cuánto les da. 0.9. ¿Cuánto les da? A ver. 7,700,000 entre 266.9, ¿cuánto es? Vamos rapidito para que vayan a su siguiente clase. Recuerden que hay puntos por participación en la clase. 28.849.7. 28,000. 25. 849. 849.75. 175. ¿Así? Yes. Sí, pero esto se puede redondear, ¿verdad? Se puede decir que aproximadamente, vamos a ver, aquí está el símbolo de aproximadamente, lo podemos redondear a 28,000. Vamos a ver si están de acuerdo con ustedes conmigo, 28,850. ¿Están de acuerdo que lo podemos redondear a esa parte? Sí. Entonces, aproximadamente, respondiendo a la siguiente pregunta, ¿sí? Que recuerden que es una pregunta, por lo tanto tenemos que dar respuesta. Y vamos a decir que aproximadamente puede dar 28,850 vueltas. Vueltas. Y ahí están mis dos, bueno, respondidas mis dos preguntas. ¿Alguien tiene alguna consulta, algo que no les haya quedado claro del ejercicio? ¿No?